Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es martes 26 de octubre y una vez más estamos listos, hermanos, con todo el deseo de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Qué bueno es que podamos compartir nuevamente, que podamos reunirnos, porque sabemos que nuestro Dios bendice nuestras vidas cuando buscamos su presencia. Y más aún cuando intentamos entender de su palabra y saber qué mensaje quiere compartir con nosotros. Así que vamos a estudiar. Con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Porque extranjero fuisteis en Egipto. El título de la lección para el día de hoy. Amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Deuteronomio capítulo 10, versículo 19 es nuestro texto para memorizar y también es nuestro primer texto para la pregunta. ¿Cuál es el mensaje para el antiguo Israel aquí? ¿Cuál debería ser el mensaje de este versículo para nosotros también? Bueno, el mensaje es claro. Dios espera que el pueblo de Israel muestre el mismo amor que Dios le ha tenido al pueblo. El pueblo muestre ese amor para con los extranjeros, que sirvan de testimonio a las demás naciones, de que ellos sirven a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, a un Dios que no hace sección de personas. Igual nosotros hoy, muchas personas llegan a nuestra iglesia, extranjeros, extraños para nosotros, con hábitos, con costumbres totalmente distintas a las nuestras, y muchas veces nosotros no los acogemos en nuestra iglesia, ni siquiera el saludo de bienvenida le damos. No es posible que nosotros, hermanos, ignoremos a las personas que vienen buscando la presencia de Dios. Debemos amarlos, así como Dios nos ama a nosotros, mostrarle ese amor familiar que existe en la iglesia adventista. Hermanos, debemos expresar ese amor a otras personas como Dios lo ha manifestado a cada uno de nosotros. Amén. Siglos antes el Señor le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, como lo encontramos en Génesis capítulo 15 versículo 13 y también en Génesis capítulo 17 versículo 8 y Hechos capítulo 13 versículo 17. Esto es por supuesto lo que sucedió. Y en los primeros capítulos del Éxodo, la dramática historia de su redención y la salvación de Egipto se registró para la posteridad como anuncio de la redención y la salvación que se nos ha dado en Cristo Jesús. En este versículo el Señor quiere que recuerden dónde habían estado y lo que habían sido, es decir, extranjeros en otra tierra. En otras palabras, el Señor les dice, recuerden cuando eran marginados y esclavos de la sociedad. Estaban a merced de quienes eran más fuertes y podían abusar de ustedes. Aunque Israel era una nación escogida, llamada por Dios reino de sacerdotes en Éxodo capítulo 19 versículo 6, y aunque había algunas diferencias entre ellos y los extranjeros que vivían entre ellos, especialmente en lo relacionado con algunos servicios religiosos, en materia de derechos humanos, el extranjero, la viuda y el huérfano debían ser tratados con la misma equidad y justicia que los israelitas nativos demandaban para sí mismos. Vamos a leer Mateo capítulo 7 versículo 12. ¿Cómo encapsula el versículo lo que el Señor estaba diciendo al antiguo Israel acerca de cómo debían tratar a los gentiles que hubieran entre ellos? Mateo capítulo 7 versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Bien, como podemos notar, aquí el Señor manifiesta la regla de oro. Y justamente con esta idea encapsula el hecho de que nosotros, lo que deseemos para nosotros, es lo que debemos darle a otras personas. Si yo deseo un buen trato, yo debería hacer lo mismo con otras personas. Si yo deseo sentir que estoy en familia, yo debo hacer sentir a otros en familia. Es interesante que muchas veces nos quejamos mucho de los hermanos de la iglesia, nos quejamos que son así, son de diferente manera, que critican, que dicen, pero nosotros mismos debemos empezar a hacer el cambio. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Esa regla de oro no era para ese tiempo nomás, se aplica para nosotros y se seguirá aplicando mientras sigamos en esta tierra. Entonces es bueno que podamos tomar estas lecciones de manera personal y cada uno de nosotros pueda mirar y pueda evaluar qué puedo hacer para cambiar y hacer que otra persona pueda sentirse tan bien como yo mismo desearía sentirme. Así es, amor, por ese trato igualitario, ¿cierto? Ese trato bondadoso, honesto,
no se da de manera natural en nosotros a menos que busquemos la presencia de Dios cada día, porque sabemos que somos egoístas, porque sabemos que siempre pensamos en nuestros propios intereses. A veces también sentimos celos o envidia de las demás personas y entonces aflora lo malo que hay en cada uno de nosotros. Por eso debemos buscar la presencia de nuestro Dios cada día, consagrarnos a Él y pedirle que ponga ese amor en nuestros corazones para amar y tratar a las demás personas como queremos que nos traten a nosotros. Amén. Esta advertencia a Israel acerca de cómo debían tratar los marginados de ninguna manera era la norma en el antiguo mundo, donde en algunos casos los marginados eran tratados como animales o aún peor. En contraste, Israel debía ser diferente, una luz para las naciones, y esa diferencia se luciría en el Dios al que adoraban, en cómo lo adoraban y en todo el sistema de verdades que Dios les había dado. Sin embargo, su trato amable hacia los marginados podría haber sido un poderoso testimonio al mundo de la superioridad de su Dios y de su fe, que en cierto sentido era el objetivo de su existencia como pueblo, dar testimonio al mundo acerca de su Dios. Tenemos un gran reto, amor, porque dice la Biblia que a medida que pase los tiempos, la maldad se va a incrementar y el amor de muchos se enfriará. ¿Quién mostrará a las demás personas el amor de Dios? ¿Quién mostrará un trato bondadoso? ¿Quién mostrará un trato misericordioso? ¿Quiénes conducirán a las personas para tener un encuentro con Dios? Cada uno de nosotros, los que hayamos consagrado nuestra vida al Señor, los que hayamos pedido que nos inunde su amor para mostrar a otras personas. Este es un gran reto, porque dice el Señor en su palabra, ¿de qué sirve que nosotros le demostremos amor a aquellos que nos aman? ¿Qué recompensa hay allí? ¿De qué manera nosotros nos diferenciamos de las otras personas? Cuando esos momentos lleguen de difícil prueba, de difícil tribulación, entonces los hijos de Dios levantarán el estandarte del amor de Cristo Jesús para mostrarle a otras personas que Dios los ama y que desea salvarlos. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros. Y recuerda nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección. Que Dios te bendiga.